Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a grabar el microteaching correspondiente a la unidad 6, ¿sí? Bueno, en esta presentación vamos a hablar sobre los sistemas de gestión de bases de datos relacionales, que son herramientas fundamentales en prácticamente cualquier sistema informático moderno. Cada vez que usamos una aplicación bancaria, una plataforma educativa, una red social o una tienda online, hay una base de datos trabajando detrás para almacenar y organizar la información. Bueno, vamos a la diapositiva siguiente. No manda el scroll. A ver, ahí está, ahí va. Perfecto. Bueno, para organizar mejor el tema, vamos a dividir la presentación en cuatro partes. Primero vamos a analizar la arquitectura de un sistema gestor de bases de datos, es decir, cuáles son los componentes que trabajan internamente para que todo funcione correctamente. Después vamos a ver los principales componentes del lenguaje SQL y para qué sirve cada uno. Seguramente muchos de estos comandos ya les van a resultar familiares porque los vimos y los trabajamos en la unidad 5. Bueno, después vamos a trabajar con PHP ¿sí? En las últimas unidades vinimos trabajando con Workbench, ¿sí? Pero en la unidad 1 habíamos trabajado un poquito con PHP sí que es una herramienta gráfica muy usada para administrar bases de datos. Y finalmente, bueno, vamos a integrar todos estos conceptos mediante un pequeño ejercicio práctico que nos permitirá ver cómo se aplican las distintas reglas en una situación real. Bueno, acá definimos los objetivos de aprendizaje. La idea es que al finalizar esta unidad podamos comprender qué sucede dentro de un gestor de bases de datos cuando almacenamos o cuando consultamos información. También vamos a aprender a diferenciar los distintos tipos de comandos SQL, aunque en realidad esto ya más o menos lo deben manejar, y cuándo corresponde utilizar cada uno. Por último, vamos a familiarizarnos con herramientas administrativas que facilitan mucho el trabajo diario de quienes desarrollan o administran bases de datos. Bueno, pero vamos al comienzo, ¿sí? ¿Qué es un sistema de gestión de bases de datos? Antes de que profundicemos en la arquitectura, conviene respondernos esta pregunta básica. ¿Qué es exactamente un sistema gestor de bases de datos? ¿Sí? También esta definición anduvo dando vueltas en algunas unidades atrás. Podemos pensar que es como un intermediario entre los usuarios y los datos. Su trabajo consiste en almacenar información, mantenerla organizada, permitir que podamos consultarla y garantizar que se mantenga segura e íntegra. Por ejemplo, en una universidad existen miles de registros relacionados con alumnos, con materias, con docentes, exámenes, ¿sí? Sería imposible administrar todo eso manualmente. El DBMS o Sistema de Manejo de Bases de Datos se encarga de organizar la información y permitir que múltiples usuarios trabajen sobre ella sin que se generen conflictos, ¿sí? Conflictos a la hora de visualizar o de actualizar información. Bueno, arquitectura, ¿sí? De el sistema de manejos de bases de datos relacionales. Cuando hablamos de arquitectura, nos referimos a todos los componentes que participan en el funcionamiento de una base de datos. Aunque desde afuera parezca una única aplicación, en realidad internamente existen distintos módulos especializados en distintas actividades que colaboran entre sí. Cada vez que realizamos, por ejemplo, una consulta SQL, el sistema tiene que interpretarla, buscar los datos,
verificar permisos, optimizar el acceso y devolver un resultado. Todo esto ocurre gracias a una arquitectura diseñada específicamente para manejar grandes volúmenes de información de manera eficiente. Bueno, vamos a ver cuáles son y vamos a describir los componentes centrales de la arquitectura del RDBMS. Bueno, en esta diapositiva podemos observar los principales componentes que forman parte de un sistema gestor de bases de datos. Uno de ellos es el procesador de consultas, que es el que interpreta las instrucciones SQL, ¿sí? Otro es el administrador de almacenamiento, que es encargado de organizar físicamente la información. Tenemos también el administrador de seguridad. Disculpas. Ahí está. También encontramos, bueno, como decíamos, el administrador de seguridad, que controla quién puede acceder a los datos, y el controlador de concurrencia, ¿sí? Cuando hay varios usuarios que quieren acceder a la misma información, bueno, que permita que puedan trabajar sin interferir unos con otros. ¿Sí? Todos estos módulos trabajan coordinadamente para garantizar el rendimiento, la seguridad y la integridad de la información. Bueno, podemos imaginarnos al procesador de consultas como el traductor del sistema, ¿sí? O sea que cuando nosotros escribimos una sentencia SQL, es el encargado de interpretarla, de decodificarla, ¿sí? O sea que cuando nosotros escribimos una sentencia SQL, la base de datos no la ejecuta inmediatamente, sino que primero tiene que analizar la sintaxis, ver si está escrita correctamente, verificar que tenga un sentido y determinar también cuál es la forma más eficiente de ejecutarla. Por ejemplo, si una tabla tiene 1 millón de registros o millones de registros, el sistema va a intentar utilizar índices o estrategias de optimización para encontrar los datos más rápido. ¿Sí? Gracias a este componente, las consultas se ejecutan de manera más eficiente. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, una vez que el sistema entiende qué información es la que necesitamos, tiene que saber dónde encontrarla. Bueno, ahí es justamente donde empieza a entrar en juego el administrador de almacenamiento. Este es el componente que organiza físicamente los datos dentro de los discos y administra estructuras que permiten acceder rápidamente a ellos. Bien, bueno, este módulo además administra índices, memorias intermedias, ¿sí? Que ayudan a mejorar significativamente el rendimiento. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, hasta ahora vimos cómo se almacenan y cómo se procesan los datos, pero también nos tenemos que preguntar cómo se protegen, ¿sí? Entonces, imaginemos una base de datos que almacena información bancaria o de historias clínicas, ¿sí? Va a tener información sensible. Entonces, no cualquier persona debería poder acceder a todos los datos, ¿sí? Obviamente no va a ser la misma información a la que accede el secretario que brinda un turno a el médico que tiene que verificar resultados y acceder a estudios, ¿sí? Bien. Bueno, podemos agregar algún poquito más. Em, bueno, tenemos que tener en cuenta que tienen que existir mecanismos de recuperación. Si ocurre una falla eléctrica, ¿sí? O un error humano o un problema de hardware, la base de datos tiene que ser capaz de recuperar la información, minimizando lo más posible la pérdida de información, ¿sí? Bueno, pasamos al catálogo del sistema. Muchas veces se dice que la base de datos también guarda información sobre sí misma.
Esta información se almacena en lo que conocemos como catálogo del sistema o más conocido como diccionario de datos. Allí registramos las tablas existentes, las columnas, los tipos de datos, las relaciones que hay entre las tablas, los índices, los permisos de los usuarios, ¿sí? Es como el inventario interno de la propia base de datos, ¿sí? Y se consulta constantemente para saber cómo está organizada. Bueno, SQL ya vimos en la unidad 5, ¿sí? Que lo podemos clasificar al lenguaje en tres. En el DDL, que es el lenguaje de definición de datos, en el DML, que es el lenguaje de manejo de datos, y en el DSL, que es el lenguaje de control de datos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con crear tablas, crear la base de datos y crear índices y demás lo vamos a hacer con el DDL. Para todo lo que es insertar registros, borrar registros, hacer consultas mediante Select, ¿sí? O modificar datos de registros, todo lo vamos a hacer con el DML. Y con el DCL vamos a garantizar o revocar privilegios. Bueno, vamos a ver un poco cada uno. Bueno, el primero es el DDL, ¿sí? El lenguaje de definición de datos. Este conjunto de comandos, si acá están especificados, por ejemplo, create, alter, drop, truncate, comment, ¿sí? Se utiliza para crear y modificar la estructura de la base de datos. Por ejemplo, cuando creamos una tabla nueva, agregamos una columna, eliminamos una estructura que ya no queremos usar más, estamos utilizando el DDL, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo. Para crear la tabla de estudiantes, definiendo el primary key, los distintos campos o las distintas columnas que va a tener esa tabla y demás. Entonces, como dice acá, los comandos DDL, ¿sí? Definen el esquema y la estructura de la base de datos, estableciendo el marco para el almacenamiento de los datos. Bien. Bueno, vamos a pasar al DML. Si una vez construidas las estructuras, llega el momento que tenemos que trabajar con la información, o sea, insertar registros, borrar registros, actualizarlos, consultarlos, ¿sí? Probablemente sobre lo que más hemos trabajado es sobre la sentencia select, que permite consultar la información que tenemos almacenada en una o más tablas, ¿sí? Esto lo podemos hacer, como ya vimos, a través de los distintos joins, a través de las subconsultas, etcétera. Bueno, operaciones DML avanzadas. Cuando las bases de datos crecen, las consultas se vuelven mucho más complejas. Ya no nos alcanza con consultar una única tabla, sino que muchas veces necesitamos, la mayoría de las veces, combinar información de distintos lugares. Tenemos que realizar agrupamientos, realizar estadísticas. Sí, por eso aparecen herramientas que mencionamos antes, como Join, Group By, Having, las subconsultas. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a pasar a la diapositiva siguiente. El lenguaje del control de datos, que este es sobre el que con el que menos contacto hemos tenido, ¿sí? Es el lenguaje, dijimos, de control de datos. Su función principal es administrar la seguridad. No todos los usuarios tienen que tener los mismos permisos. Un alumno podría querer consultar información académica, pero probablemente, sin duda, no debería modificar calificaciones ni eliminar registros. Entonces, para gestionar estas situaciones, existen comandos como grant para permitir y revoke para denegar. Gracias a estos mecanismos podemos controlar con precisión quién accede a qué información y qué operaciones puede realizar dentro de la base de datos. Bueno, tenemos en esta diapositiva,
¿sí? La comprensión de las jerarquías de permisos. Cuando hablamos de seguridad, no todos los permisos van a tener el mismo alcance. Por ejemplo, podemos otorgar permisos sobre una base de datos completa o solamente sobre una tabla específica según necesidad, ¿sí? Igualmente también es posible restringir el acceso, por ejemplo, solo a determinadas columnas que queremos ocultar o a determinadas filas. ¿Sí? Bueno, para esto podemos pensar en un ejemplo de un sistema hospitalario, como mencionábamos, que un secretario no va a acceder a la misma información que un médico, ¿sí? Bueno, en un banco también que se gestiona información sensible, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a pasar, bueno, al PHP ¿sí? Que es una gestión visual de la base de datos, permite, bueno, tanto crear una base de datos, vamos a ver cómo se abre, ¿sí? Acá nosotros lo tenemos instalado con SAMP, entonces acá tenemos que, bueno, yo acá hoy lo estuve ejecutando, si no vamos a tener estos dos servicios, van a estar así, inactivos, los habilitamos y para acceder al PHP ¿sí? Presionamos ahí. Entonces se nos abre en el explorador de Internet. Bueno, esto no lo tenemos configurado, pero fíjense, ustedes pueden preguntarle a alguna inteligencia artificial, ¿sí? Cómo tenemos que hacer para que en vez de entrar directamente con el usuario root, que es el que es por defecto, nos pida un usuario, ¿sí? Entonces podamos acceder con uno distinto al que le demos menos permisos, ¿sí? Bien, entonces, bueno, siguiendo, ahora vamos a seguir con lo que veníamos trabajando y vamos a ver las distintas cosas que tuvimos que hacer. Bueno, acá bien, a ver. Bueno, características principales del PHP ¿sí? Una de las razones por las que PHP es tan utilizado es porque tiene un montón de funcionalidades. ¿Sí? Desde la primera interfaz ya podemos crear bases de datos, modificar tablas, insertar registros, ¿sí? Ejecutar consultas y es bastante intuitivo como es el Workbench. Entonces vamos a tener un área que es el panel de navegación. Sí, ahora todo esto lo vamos a mostrar una vez que accedamos, pero quiero ver dónde llegamos a esa parte. ¿Sí? Un área de trabajo principal, la ventana de consulta SQL, donde vamos a colocar nuestras instrucciones y las vamos a ejecutar. La pestaña de estructura de datos que muestra las tablas y las propiedades. ¿Sí? Bueno, las pestañas estructura de tabla y las pestañas importar y exportar. Bueno, entonces acá nos propone un ejercicio práctico que es crear la base de datos llamada gestión alumnos para almacenar información sobre los estudiantes, ¿sí? Entonces después vamos a crear la tabla alumnos, ahora nos va a ir indicando el paso a paso con los campos ID, nombre, apellido, email y fecha de nacimiento. Después vamos a insertar tres registros, ¿sí? De estudiantes, modificar un registro y eliminar un registro, ¿sí? Y luego hacer una consulta select, ¿sí? Y después lo que vamos a hacer es crear un nuevo usuario, que esto hasta ahora no lo habíamos hecho, con permisos más limitados y asignar el acceso de solo lectura a la tabla. Entonces, si vamos acá, fíjense que nosotros ejecutando toda esta sentencia, se va a crear la base de datos, perdón, gestión alumnos, ¿sí? Y vamos a crear la tabla alumnos, que va a tener un ID que es autoincremental, un nombre, un apellido, el email y la fecha de nacimiento que mencionamos antes. Bueno, si copiamos este conjunto de sentencias, copiando y pegando, vamos a insertar tres registros, ¿sí? Mediante la sentencia insert into. Y fíjense que acá ponemos la lista de campos y values y separados a través de comas, ¿sí? Podemos insertar tres registros. Después vamos a actualizar la base de datos, la tabla alumnos, ¿sí? Seteando el email de Ana García para el ID de alumno igual a 1. Después vamos a eliminar el registro 3,
¿sí? Nos va a preguntar si estamos seguros y después vamos a hacer una consulta, ¿sí? Donde tengamos para obtener los alumnos cuya fecha de nacimiento es posterior al 2000. Bien. Entonces acá vamos a pasar a la parte de creación de usuarios y gestión de permisos, ¿sí? Esto lo hacemos con estas sentencias y fíjense, yo creé ya hoy el usuario, pues lo tenía hecho del año pasado, pero lo quería volver a hacer este año. Entonces, ahí generé, vamos a copiar la clave, el usuario es lector-alumnos, ¿sí? Entonces acá, donde me pedía, acá, lector-alumnos, sí, voy a poner la clave. Si no, por defecto es el usuario root. Entonces vamos a iniciar sesión. Sí, acá tenemos la base de datos de gestión alumnos. ¿Sí? Y si vamos a la parte de SQL, por ejemplo, y yo voy a ejecutar, vamos a suponer este update, fíjense que a través de los permisos que establecimos, ¿sí? Acá, que no se puede hacer ni insert, ni update, ni delete, pero sí consultar. Entonces, fíjense que acá yo voy a acceder, ahí estamos, vamos a intentar ejecutar esa sentencia, ¿sí? Y acá nos tiene que dar un error. Fíjense que acá nos dice que el comando negado para el usuario, ¿sí? Distinto es, por ejemplo, si hacemos un select asterisco from alumnos y vamos a ver cómo ahí sí nos permite y nos muestra la pantalla, bueno, no es una pantalla del todo limpia, pero bueno, acá se ve bien la información, ¿sí? Lo que nos devuelve la tabla alumnos. Bueno, eso lo hacemos y fíjense si queremos salir, bueno, nos vamos por acá que estaba finalizar sesión. ¿Sí? Y si acá ponemos el usuario root e iniciamos sesión, ya acá si quisiéramos, por ejemplo, podemos insertar nuevos registros. Entonces vamos a hacer, el tercer registro es el que habíamos borrado. Vamos a ver si lo podemos copiar para volver a agregarlo. Ahí está, vamos a copiar. Vamos a venir acá a la parte de SQL. Vamos a borrar estos. Ahí estamos. Lo ejecutamos y debería agregar el registro. A ver qué nos dice. Values. Algún error acá tenemos. A ver qué error es. Mm, base de datos no seleccionada. A ver, vamos a ir acá arriba. Es cierto. Use, gestión, alumnos. Ahí estamos. Y ahí está. Y no le habíamos dicho qué base de datos íbamos a usar. Ahí está, y ahí agregó, y ahora podemos hacer la consulta, select asterisco from alumnos, y ahora vamos a ver que está ese tercer registro agregado. Otra vez, lo mismo, use, gestión, alumnos, ahí estamos. Y nos muestra que ahora la tabla tiene tres registros, ¿sí? Bueno, con esto hemos terminado porque hemos llegado hasta el final. Bueno, cualquier duda, cualquier consulta, no, por favor, me pueden contactar como hacemos siempre. Dejo entonces de compartir y dejo de grabar.